Bienvenido de vuelta al canal. En el video de hoy estaré analizando el partido entre Real Madrid y Espanyol, que terminó con 4-1. Un partido que tuvo bastantes cosas distintas a los partidos anteriores, desde la alineación, en la que quedaba Vinicius fuera, Vinicius se iba a la banca, Tchouaméni jugando como central, Modric recuperando su puesto en el medio campo debido a las bajas de Camavinga y de Tchouaméni seguramente, y Jude Bellingham y Arda Güler como especie de mediapuntas. Son unos futbolistas más altos que deberían atacar los espacios, y de hecho lo hicieron, los espacios intermedios. Bastantes cambios, como comentaba, pero no solamente en esta alineación, sino también en el funcionamiento del equipo. Creo que fue un funcionamiento mucho mejor del Real Madrid en todas las líneas y todos los aspectos. Es entendible sufrir menos en defensa contra un equipo que no hace mucho por atacar, y también atacar muchísimo a un equipo que juega en un bloque bajo, que está dispuesto a que le ataques y apuesta por eliminar los espacios entre tus atacantes y sus defensores, o simplemente incomodarles demasiado, que fue lo que sucedió en la primera parte del Real Madrid. Fue un buen ataque en general del Real Madrid, voy a comenzar por ahí, con muchas oportunidades generadas, incluso contra un bloque tan bajo y tan comprometido, que también defendió muy bien su área por muchos tramos del partido, distinto a los partidos anteriores en los que se generaba realmente poco y muy pocas acciones claras. Se generó bastante, de hecho entre todo el equipo se realizaron 27 pases clave, bastantes para todos, y específicamente para Kylian Mbappé realizó 7 pases clave, que estaré comentando más adelante. Una buena movilidad de sus atacantes, un mayor equilibrio general de todo el equipo. La primera parte la definiría como chispazos de Rodrigo y de Arda Güler, también de Kylian Mbappé, pero en menor medida, o un poco más, quizá más entorpecido los movimientos de Kylian Mbappé, del francés. Y la segunda parte la definiría como un partido resuelto por Vinicius, el mejor del mundo, que entró con un 0-1 y asistió y marcó para dar la vuelta final al marcador. Fue ayuda fundamental en abrir al rival, en atacar los intervalos, arrastrar a los centrales, etc. Aunque no haya hecho todas las acciones él, obviamente todos estos arrastrar a las marcas, la manera en la que juega Vinicius condiciona al rival y el planteamiento propio absolutamente. Ahora, yendo un poco a la defensa antes de regresar al ataque un poco más enfocado, hubo pocos problemas realmente. Fue mejor en defensa el Real Madrid que los partidos pasados. Es lógico, como decía, ante un bloque bajo como el Espanyol, que no te exige demasiado, salvo al inicio de la segunda parte. Creo que hubieron muy buenas acciones, buenas intenciones, y alguna que otra falta de atención y dificultad por la falta de cuerpos en el medio campo en algunas acciones. Pondré un ejemplo de la primera parte, del minuto 8, una mala ocupación de espacios en el medio campo para mí. Hay grandes espacios entre líneas, grandes espacios que hemos visto en otros partidos, incluso desde la temporada pasada, aunque esto terminó siendo solucionado por Ancelotti. Aquí vemos a Modric y a Arda Güler, que por la distancia que hay entre ellos, el pase se hace más complicado. Al llegar el pase, Arda Güler ya estaba siendo bastante presionado, sale de la presión de dos futbolistas porque es un futbolista excelente, que logra controlar muy bien el balón en espacios reducidos. Después hay un cambio de orientación, pero por izquierda pasa exactamente lo mismo. Jude Bellingham envía el pase a Fran García, que cuando recibe ya estaba muy presionado y también pierde el balón. Entonces, mala ocupación de espacios en medio campo porque había muchos tramos, o bueno, más bien muchos espacios del campo, muchas zonas que no estaban siendo pisadas por ningún futbolista. Fede Valverde fue un mediocentro más enfocado a la distribución, entonces no ocupaba tanto el carril central, y por estos carriles exteriores había mucha facilidad de presión por el posicionamiento del Espanyol. En este ejemplo del minuto 9 vemos que otra vez la presión puede llegar a ser una preocupación para el Real Madrid en este punto de la temporada en el que no tiene a sus futbolistas diferenciales en defensa. Tchouaméni jugó, pero jugó como central, y Camavinga, que para mí es el mejor pivote posible para este Real Madrid, sigue lesionado. Como decía, la presión puede llegar a ser una preocupación. Vemos el 4-4-2 del Real Madrid, un 4-4-2 muy asimétrico y condicionado por el 3-5-2 del Espanyol, que genera superioridad en medio campo. Tiene más cuerpos en esta zona, entonces arrastra mejor al equipo. De hecho, vemos que hay una nula presión de los dos atacantes, de los dos, la primera línea de presión del Real Madrid. El Espanyol también arrastra a Fede Valverde más hacia abajo, que queda encerrado, por así decirlo, entre dos mediocampistas. No puede comprometerse a defender a ninguno de los dos como tal, ni a cubrirle, ni a saltar encima de él si tiene el balón, porque son dos futbolistas que están relativamente cerca para generar una asociación o algo que le borre por completo de la acción. Entonces queda condicionado porque no puede defender a ninguno de los dos. Finalmente el Espanyol envía un envío largo, hace un envío largo que salta la presión y termina en una contra para el equipo.
aunque en inferioridad numérica, claro, porque el Real Madrid defendía con 4 y atacaban con 3 el Español. Esto pasa seguido porque muchos no saben a quién presionar y no llegan a cubrir al rival. También por el posicionamiento, esto es algo que creo que debe de solucionarse tácticamente. Como he comentado anteriormente en varios videos, creo que la red de seguridad o la red defensiva del Real Madrid es algo meramente táctico, un aspecto de entendimiento y de compromiso de todos los futbolistas, y el juego ofensivo del Real Madrid es absolutamente libre. Se necesita esta inteligencia y esta enseñanza, por así decirlo, táctica a todo el equipo para defender bien, para hacer un bloque sólido, que lo fue la temporada pasada muchísimo. El partido del City es un ejemplo perfecto de ello, como sostuvo el resultado el Real Madrid, y atacar mucho más libres. Entonces no me preocupa el aspecto ofensivo, pero me preocupa un poco ya encontrar, o bueno, ya ver una solución del entrenador hacia esta problemática. Y otro punto negativo que no terminó por condicionar el partido, pero que me parece relevante comentar, fue la cantidad de ocasiones del Español en la segunda parte, al inicio de la segunda parte. Y ahora voy con el principal problema del Real Madrid en este partido, en mi opinión, en ataque, que además de los fallos claros fue que estaba muy compacto el Madrid por tramos en esta fase ofensiva. Lo mostraré con esta pizarra táctica que ya he utilizado en otros videos. También en Twitter comentaba, o adelantaba que me parecía que el Real Madrid podría mejorar con la entrada de Vinicius y de Endrick para explotar este bloque bajo del Español, poder modificarlo y abrirlo mucho más. El problema para mí es que el Real Madrid tenía sí amplitud con los laterales. Aquí vemos a Carvajal por arriba, por la derecha, y a Fran García. Sí tenía esa amplitud, y a Rodrigo y Arda Güler por los espacios intermedios, o los pockets, como se dice en inglés, por estas zonas difíciles de defender. Son dos futbolistas con muy buen control, con muy buen pie, por así decirlo, muy buenos en espacios reducidos, entonces tiene mucho sentido que les veamos por estas zonas, y me parece que es bastante positivo verles por ahí. Los veíamos en esta zona, como digo, Bellingham libre para irrumpir hacia el área, sea por izquierda o por derecha, y para asociarse y progresar el balón también, que es algo que hizo realmente bien en este partido. Un muy buen partido también de Jude Bellingham. Luka Modric por derecha un poco más retrasado, y Valverde era el mediocentro único, el mediocentro distribuidor, también defensivo, que lo hizo también bastante bien. Fede Valverde es un futbolista excepcional, como ya he comentado. Y Mbappé le vemos aquí mucho más atrasado. Estaba fuera del área para intentar también irrumpir al espacio y atacar estos intervalos que debieron ser mejor aprovechados o mejor explotados por Arda Güler y por Rodrigo. Lo hizo realmente bien también en algunos aspectos, lo comentaré más adelante su partido específico. Pero bueno, así veíamos un poco el planteamiento por default del Real Madrid en ataque. Y el problema es que eran irrupciones muy estáticas al espacio y por dentro. Y con estático me refiero a que la línea rival estaba muy poco condicionada. Era un 5-3-2 del Español muy marcado, que después tuvo que abrirse, pero al inicio, cuando el Real Madrid tuvo más problemas, era un 5-3-2 muy marcado. El Español, por complacencia o por ayuda del Real Madrid, por así decirlo, porque Bellingham y Mbappé atacan hacia el centro, y Arda Güler y Rodrigo también tienden a partir de la banda o de la derecha y de la izquierda hacia adentro. El Español podía jugar con esta centralización del juego, podía hacer el campo muy chico. Si lo vemos de esta forma, podría rodear a los futbolistas con compañeros. Entonces en la progresión, aquí podemos mover a Valverde y Carvajal, incluso podríamos hacer un poco este ejercicio. Si vemos aquí, se mantiene la amplitud con los laterales, pero el ataque se enfoca mucho en el carril central. Entonces, como digo, el Español podía hacer el campo muy chico, cubrir la zona central con facilidad y así eliminar el peligro. De hecho, estaré poniendo en pantalla un ejemplo del minuto 20, en el que creo que sucede esto bastante claro. Vemos también vimos muchas entradas por el centro al espacio, como decía, pero contra un bloque del Español muy acomodado, que no era demasiado incómodo para ellos, o era muy fácil más bien seguir las entradas al área. Vemos, por ejemplo, Arda Güler entrando, era seguido por su marcador, y este otro futbolista podría tomar su lugar si Modric atacara ese espacio. Lo mismo con Mbappé. Podemos también entenderlo o intuirlo al ver la cantidad de bloqueos que recibió Mbappé y que recibieron la mayoría de los futbolistas. Era una manera muy fácil de anular el ataque del Real Madrid con este entorpecimiento y estas carreras seguidas a los futbolistas. Presionaban muy bien al tirador, entonces se generaba realmente poco peligro. Y es que es diferente atacar de esa forma que atacar arrastrando a los defensores hacia abajo o hacia los lados para generar espacios. Lo vimos lo explicaba en el video anterior de este canal, donde mencionaba la manera en la que atacan los equipos alemanes y también cómo atacaron España, por ejemplo, en la Euro, y cómo ataca el Barcelona de Hansi Flick, que es arrastrando a las marcas. Por ejemplo, Arda Güler arrastrar hacia abajo las marcas y atacar este espacio mucho más abierto
el bloque. Evidentemente es más difícil con un bloque que lo que quiere es mantenerse atrás, pero el Madrid lo logró hacer en otros puntos del partido y estaré comentándolo también. Es diferente atacar de esa forma, arrastrando hacia abajo al marcador o incluso arrastrando hacia afuera y permitiendo la entrada de otro futbolista por aquí, sea Luka Modric o sea Kylian Mbappé, atacando hacia el espacio con su velocidad y con su manera de evadir al defensor. En la segunda parte, con Vinicius y el equipo mucho más amplio, el español se abrió más como bloque y fue más fácil generar oportunidades. Y ya en los últimos minutos, como un ejemplo en el 91, cae definitivamente el español porque tiene que tomar más riesgos y falla más pases, también más conducciones, y queda bastante expuesto a la contra. Si ya no era un bloque tan compacto y encima va con un poco más de iniciativa, quedaba muy expuesto y pudo haber sido una goleada aún mayor. Fuera de este problema, como comentaba, la mayoría de las actuaciones fueron positivas, fueron buenas, algunos han estado muy bien. Fue otro partido de Fede Valverde haciendo de todo absolutamente, como digo, progresor, distribuidor y recuperador, como ha sido en esta temporada. Este inicio de temporada es absolutamente brutal del uruguayo. Jude Bellingham también estuvo muy bien, con cortes defensivos importantes, progresando el balón, atacando al espacio. Tiene una oportunidad muy buena en la segunda parte que creo que se da un toque de más y no logra definir, pero un partido muy bueno de Jude Bellingham como mediocampista y no tanto como media punta. También fue una muy buena primera parte de Arda Güler, un buen partido, muy buen partido. Comentaban en ESPN que había sido un partido muy callado, muy discreto, y yo difiero absolutamente en esto. Creo que pisa muy bien varias áreas, pisaba mucho la zona del interior derecho incluso, mucho más bajo de lo normal, o bueno, mucho más bajo de lo que en el Real Madrid se le exige, por así decirlo. Tampoco perdió influencia en el área por bajar, por jugar como interior. De hecho, crea una muy buena jugada en el minuto 2, empieza pegado a la banda, regatea y termina centrando una muy buena oportunidad. Además generó 3 pases clave en el partido, por lo que no pierde esta chispa ofensiva a pesar de jugar un poco más retrasado. Además estuvo involucrado en la defensa y en la presión como siempre, una recuperación muy importante en el 27 que elimina la jugada rival. Excelente desde el movimiento, de hecho voy a tomar como ejemplo un movimiento suyo en el 49 donde arrastra a un defensor para generar espacios. Es un ejemplo de lo que decía, es lo que deben hacer los jugadores de estas zonas intermedias, de esas zonas, espacios intermedios, abrir espacios para entradas menos seguidas del rival. Entradas de un futbolista que el bloque rival nos espera, no tan estáticas estas entradas. Aquí vemos este ejemplo. Luka Modric también, que lo acabamos de mencionar, fue positivo con balón. 3 pases clave en jugada o a balón vivo también en este partido. Y toca hacer un enfoque especial al que fue el peor entre comillas y a los 2 mejores o a los 2 más llamativos. El que fue el peor fue Kylian Mbappé. Fue un juego bastante gris de Mbappé como 9, aunque dejó cosas muy buenas. Me pareció muy malo en directo, me pareció peor de lo que ahora me parece. Revisando el partido me sorprendió positivamente. Fue muy bueno desde el movimiento el partido de Mbappé, desde los desmarques. Esto fue lo que le permitió tirar y esto siempre lo tendrá. Siempre encontrará oportunidades o las generará, pero no está fino para definirlas. Ha generado una barbaridad de ocasiones en estos partidos iniciales, pero no ha podido marcar la mayoría de ellas. Tirando mal él o también con muy mala suerte para que el portero logre sacarlas milagrosamente. Mbappé inició muchas veces por derecha yendo hacia adentro, atacaba el espacio también, pero como dije anteriormente era de una manera poco estática, aunque condicionar al bloque rival es una responsabilidad colectiva y no solamente de Mbappé. Creo que él manipuló muy bien al bloque para encontrarse en posiciones de remate y mejoró cuando también el equipo fue mucho más amplio. Pongo 2 ejemplos para mostrar cómo fue su partido. Esperaba al borde del área e irrumpía al área para rematar, como podemos ver en estos ejemplos del minuto 20 y del 27. Y un ejemplo muy interesante que fue quizá mi acción favorita que hizo Kylian Mbappé fue un ejemplo en el minuto 10. Él inicia la jugada muy atrás y pegado a la derecha, porque es muy móvil y pisa muchas zonas en ataque. Hace una asociación con Fran García y ataca el espacio. Fran García envía el balón a Arda Güler, que entiende muy bien las intenciones de Kylian Mbappé, le regresa el balón con un cabezazo muy difícil bueno, no difícil, pero algo que no esperaríamos de Arda Güler en el área. Regresa el balón a Kylian Mbappé y termina rematando. Es una jugada toda suya y de haber entrado era un golazo fantástico. Como digo, esto es un ejemplo de lo que comentaba. Creo que explota muy bien la mayoría de los bloques y en este partido no fue poco creativo ni fue demasiado mal, pero se le vio mal de frente al arco para definir. Y en general como 9 posicional también se vio bastante mal. Muy malos minutos iniciales como en esta posición, sin contar, como digo, la manera en la que se abre y busca atacar los espacios, sino como 9 posicional, como las acciones de un 9
ya pisando área estuvo bastante mal. Con un mal primer toque, una asociación, o bueno, una manera de asociarse fallida, que no era tan con demasiada calidad, fallos también en los remates, y es que en el área están necesitando muchos toques para acomodarse y sacar un tiro mucho más difícil para el portero, necesita mucho de estos toques y en la liga eso no se regala. La liga creo que es una de las más defensivas del mundo, si no es que la que mejor defiende en mi opinión. Son planteamientos muy duros y que te regalan muy poco tiempo y espacio en su mayoría, sobre todo los equipos pequeños que evidentemente buscan resguardarse y buscan minimizar el daño que les puedes hacer. Aunque como digo, muy buen movimiento de Kylian Mbappé. También generó muchos pases clave y es muy importante mencionar que todos estos pases clave excepto uno, es decir 6 de 7 pases clave, fueron realizados tras la entrada de Vinicius al campo, cuando el equipo jugó mejor y cuando Kylian Mbappé se entendió mucho mejor en el campo. Y ya que estamos con Vinicius, vamos a mencionarlo a él y al otro brasileño, a Endrick, como los dos más llamativos del partido. Seguramente Vinicius fue el mejor del partido, Endrick no me parece el segundo mejor, pero sí el más llamativo junto a su compatriota. Comienzo precisamente con el joven Endrick. Comenzó tirado a la banda, o jugó prácticamente todo el partido tirado a la banda derecha. Generó ocasiones desde el movimiento y desde su instinto para atacar al área. Veremos más ejemplos más adelante. Y generó un penalti también bastante controversial en el que el rival comienza un agarrón fuera del área, pero termina con la mano dentro del área, por lo que se contó como un penalti. Que bueno, la falta es bastante clara y una vez vista la ley o el reglamento indica eso. Creo que es bastante claro que fue un penalti. También muy bueno desde el regate, muy interesante, con intenciones para abrir al bloque rival también. Un entendimiento muy bueno para hacer esto, para influir en ataque desde esta manera. Y destaca una muy buena jugada en el 92 de Endrick, que es otro ejemplo más de cómo abrir al rival. Aunque claro, el español ya estaba muy roto para entonces. Vemos este ejemplo en el que recibe amplio, también muy bajo. Envía a Mbappé, que Mbappé estaba posicionado entre los dos centrales como comentaba, un poco como 9 más tradicional por así decirlo. Mbappé logra regresar el pase al espacio que deja Endrick entre los defensores y en 2 segundos Endrick ya está frente al arco y puede tirar. De hecho pudo haber esperado y rematar un poco más cómodo me parece, pero bueno, es una acción que genera Endrick, que Mbappé lee muy bien porque tiene muy buen entendimiento también, y que me pareció muy relevante sobre todo para la edad y los minutos que lleva Endrick en Europa. Y debo terminar el video con mi jugador favorito, con el mejor jugador del mundo y la estrella de este partido, Vinicius Jr., que rompió el partido por completo y esta vez sin terminar o sin completar, siquiera intentar un solo regate, que demuestra el nivel en el que está, que domina todos los aspectos ofensivos, puede romper un partido desde el regate, desde la velocidad, desde su físico, desde la asistencia, la calidad que tiene para pasar y el remate, que en este partido lo terminó condicionando por estas dos últimas, porque asiste y marca un gol también. Usaré un ejemplo del minuto 72 para dar otro ejemplo, de la amplitud más positiva que puede generar el Real Madrid. Creo que Vinicius es el mejor extremo del mundo leyendo los movimientos defensivos del rival para influir. Lo vimos en diversos partidos la temporada pasada, lo vimos contra el Bayern, también en Liga, en la Champions vimos como contra el Leipzig me parece. Lee muy bien a los centrales para saber dónde exactamente atacar y en qué momento atacar. En este ejemplo vemos un cambio de juego de Fede a Rodrigo, que está muy amplio y muy abierto también, como veíamos en el ejemplo de Endrick. Tiene a Lucas Vázquez cerca de él, que corre al espacio y arrastra al central izquierdo fuera de la posición, incluso muy profundo en el área. Y por ese hueco entra Vinicius y es una opción de pase para Lucas, que queda y está frente al arco el brasileño, por lo que era una oportunidad realmente buena, que pasa desapercibida porque no generó realmente ni un pase clave, ni una asistencia, ni un gol, pero que es ejemplo de cómo Vinicius puede explotar esta amplitud y cómo él mismo es generador de esta amplitud muy positiva. El brasileño generó también pases clave, pases filtrados, una asistencia, un pase brutal en el 82 que no generó un gol pero que fue excelente, y un gol que asiste Kylian Mbappé, por lo que fue un partido redondo para él, que además comenzó desde el banquillo, entonces tuvo un poco más de descanso que sus compañeros. Un partido excelente de Vinicius que refuerza el nivel en el que está, de mejor del mundo para mí. Como decía, cierro este análisis con Vinicius, cierro el análisis general del partido del Real Madrid. Si te gustó puedes dejar tu like y suscribirte si no lo estás. También si no estás de acuerdo con algún aspecto analizado puedes comentarlo en la caja de comentarios. Suscríbete, sígueme en Twitter como Nuevo Fútbol y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.